Félix Laforí, presidente de Fedegan, muy buenos días. Muy buenos días, Fernando, para ti, para la mesa de trabajo y para los que me escuchan. Saludos muy cordiales. Bueno, aquí estamos hablando pues de la ley de financiamiento y del costo social, político, moral que tiene cobrarle a la gente, recargarle a la gente el costo del mercado cuando hay mucha gente que no puede comer completo. Eso es la verdad. La verdad es esa y es una verdad muy dura de decirla, pero así es, así es. Y a esa gente que no puede comprar mercado completo le dice que ahora le cuesta todo 18% más. Eso es una iniquidad. Pero no se ha pensado en la otra cara de la moneda. Es que esos bienes que la gente no va a poder comprar porque no va a tener con qué, alguien los produce con sangre, sudor y lágrimas. Ese alguien es el campesino. ¿Qué le va a pasar a los campesinos productores? Usted los conoce todos porque lo ha estudiado todo, pero especialmente los productores de productos cárnicos y lácteos. ¿Qué va a pasar con esos campesinos si se llegara a aprobar ese impuesto adicional del 18%? Hombre, Fernando, mire, yo creo que el lío es un lío grueso, ¿no? Y es grueso porque yo creo que el país está suficientemente enterado de las dificultades fiscales que tiene Colombia. Yo creo que el país ha venido de tiempo atrás, no solo en un desbordamiento del gasto público, especialmente en una burocracia ineficiente, que fue lo que hizo Santos, mala mermelada, sino también en un gasto social que no es sostenible sino en la medida en que el petróleo vuelva a estar otra vez en $100 para poder atender la multiplicidad de subsidios que eventualmente da el Estado, sobre todo a los sectores vulnerables, en gas, en electricidad, en el CIPEN, etcétera, etcétera. Y usted recordará que el gobierno también, porque hay que ser también justo en el análisis, el gobierno lo dijo claramente cuando arrancó. Carrasquilla en su momento, cuando la discusión del presupuesto dijo, hombre, aquí hace falta 25 billones de pesos. Luego de unos ajustes, dijo, hombre, al menos 14 habrá que buscarlo con una nueva ley de financiamiento. Perdóneme, doctor Y Laforí, perdóneme. Ajustes no. dígame, Después de decir que no se van a pagar el año entrante 11 billones de pesos de deuda que quedan para el año siguiente. Discúlpeme, no hubo ningún ajuste, simplemente se postergó, se postergaron unos plazos de pago. Discúlpeme que lo haya interrumpido. digámoslo que usted hace una precisión exacta, es decir, el ajuste fue exactamente eso. Y en consecuencia, tiene que buscar 14 billones de pesos. El tema del IVA a la canasta familiar, yo siento que no tiene hoy en día un ambiente en el Congreso para ser aprobado. Y creo que el gobierno tendrá que buscar otras alternativas. En el caso concreto de carne y leche, que usted me lo pregunta, cuando tuve la oportunidad, le hice caer en cuenta al gobierno de algo que es evidente. Si hay un sector terriblemente informal, entre otras y muchas, porque el Estado colombiano no es serio, es el nuestro. Cuando se negociaron los tratados de libre comercio y se impulsaron una serie de medidas, entre ellos dos decretos que lo hemos mencionado para todo, en el caso concreto de carne el 1500 y el de leche el 616, entre otras tantas cosas, además de mejorar la inocuidad de los productos cuando llegaban a la mesa del consumidor colombiano, era formalizarse. Óigame el dato que le voy a dar. La carne en Colombia, el 70% es informal. Y cuando hablo de informal, estoy hablando de carnes que pueden tener un origen lícito y otra parte que pueden tener un origen no lícito, es decir, aviejeo y ahora está a la orden del día el contrabando. 70%. Estamos hablando de una factura al año de 12, 13, 14 billones de pesos, absolutamente informal. En el caso de la leche, poco más del 50% es informal. Bogotá, 300, 400 mil litros de leche cruda todos los días se consumen a través del muy antiguo
sistema del jarreo. Va con una cantina y con una jarra, le dan una jarra o le dan 2 jarras y usted paga su lechecita en los barrios populares y se acabó el problema. ¿Qué pasa si realmente le ponen IVA a la canasta básica, en el caso concreto que usted me pregunta de carne y leche? Que además le hago esta observación muy precisa. Colombia produce un poco más de 7.000 millones de litros y a duras penas alcanza a procesar 3.000. De esos 3.000, los extractos altos consumen 190, 200 litros. Los extractos bajos solamente 36, de la formal, no de la cruda, del jarreo. Si usted le pone IVA a los extractos 1 que consume una cantidad inferior, o el extracto 2 que a duras penas está en 42 litros, ¿qué va a pasar? Que esos extractos se van a mover a la informalidad. En vez de comprar la leche en las tiendas formales con factura, pues simplemente se traslada a la informalidad, como también lo hará en el caso de la carne. Dicho a otro modo, el sector se volverá aún más informal. Y aquí sí llegamos a un tema que es aún más de fondo. El problema de Colombia es la informalidad. Aquí el problema fiscal es por informalidad. El problema de la salud es por informalidad. El problema de las pensiones es por la informalidad. Lo que yo creo es que a la final el gobierno, que estará pues mirando también las observaciones que se han hecho desde diferentes campos, tendrá que mirar que esto de la informalidad no puede ser, o esto de la reforma planteada en esos términos no puede ser un acicate o una invitación mejor para que la gente traslade el consumo formal al consumo informal, porque lo que estaríamos es retrocediendo un camino que hemos debido adelantar desde, en el caso concreto de carne y leche, desde cuando en el año 2006 se dictaron una serie de medidas, entre esos los decretos que le acabo de mencionar. Por eso yo siento que a la final esto terminará armándose unos paquetes diferentes para poder financiar lo que necesariamente tiene que ser financiado. Porque la otra pregunta que uno tiene que hacerse, y uno tiene que ponerse también en los zapatos de Carrasquilla, es el siguiente. A ver, ¿es sostenible la empresa pagando las tasas de impuesto que está? ¿Cómo se genera más empleo? ¿Cómo se le pega un estartazo a la economía? La única manera es viendo a ver cómo se establecen tarifas que hagan mucho más competitiva o mucho más competitivo el país frente a otras alternativas de inversión en otras partes y por supuesto aquí en Colombia. O sea, la inversión extranjera o la nacional pues no te crea empresas bajo los presupuestos que actualmente ha llevado, especialmente no, el gobierno del presidente Santos, que es el responsable de toda esta locura en que estamos montados, que llevó el IVA justamente al 19% y llevó la tasa de tributación de las empresas al 37%. Él es el responsable, a punta de mermelada, mire, hay entidades del Estado, del sector agropecuario, caso concreto el ICA, plantas de 1.800 personas y contratos de servicios, es decir, nómina paralela, de 3.800, 4.100 personas. No hay derecho, y este país aplaudía y les parecía el gran gobernante por la paz. La paz lo pudo todo. Usted lo ha dicho 1.000 veces en su programa con el tema del endeudamiento público, especialmente el endeudamiento externo, nos llevó a unos niveles insostenibles de deuda. Entonces, claro, a este gobierno le ha tocado bailar con la más fea, tratando de ver cómo logra acomodar una nueva fuente de ingresos para poder atender el inmenso gasto público. Y claro, el año 19 está aquí a 2 meses en una encrucijada muy compleja y a punto pues de
tener que incumplir la regla fiscal, con lo cual hoy, que lo decía usted esta mañana temprano, ¿no? Hay del país como el grado de inversión se pierda. Entonces estamos es decir, la verdad es que quienes medio entendemos el tema de política macro, yo no quisiera estar en los zapatos del señor Carrasquilla en estas circunstancias. Si el problema fuera de él, doctor José Félix, el problema es de cada uno de nosotros. Carrasquilla pierde, lo derrotan, a lo mejor renuncia al ministerio, se queda en el ministerio y se queda pues como la víctima de una decisión que no consiguió. ¿Y qué hacemos nosotros sin grado de inversión? ¿Qué hacemos nosotros sin inversionistas internacionales y qué hacemos nosotros con las tasas de interés en las nubes para financiar el gobierno que en últimas de qué se financia? Se financia del TES y de la plata que llega de cualquier parte del mundo a comprar TES a unas tasas de interés que son más o menos razonables. ¿Qué hacemos sin inversión y con tasas de interés en las nubes? No, la locura, pero le pongo un dato. Este gobierno acaba de hacer una emisión que le resultó francamente bien. Creo que logró, o digamos, el tiraje era de 1.800 millones de dólares. Alcanzó a tener oferta por más de 9.000, con una tasa de interés muy baja, cuando los mercados han estado muy complicados, incluso el gobierno americano subiendo la tasa de referencia de la Reserva Federal. Entonces yo, digamos, el país todavía goza de algún grado de credibilidad en los mercados financieros internacionales. Como se caiga, es decir, como rompamos la regla fiscal y se cae y el grado de inversión nos lo quiten, pues mire, yo creo que el pagar la deuda va a ser impagable y aquí las cosas se nos van a poner muy duras, porque una parte importante del crédito que también llega a Colombia es crédito que la banca privada termina por buscar fuentes internacionales, ¿no? A mí me parece que ese es un escenario impensable. Por eso creo que el Congreso y nosotros en el sector privado, los gremios, tenemos que hacer un esfuerzo para ver cómo se logra sacar adelante esta ley de financiamiento. De lo contrario, yo veo un panorama muy complicado y sería pues arrancar este cuatrenio el próximo año en unas dificultades muy complejas. Fíjese usted las marchas que están todos los días. Aquí ya la izquierda ya le marcó el ritmo a nivel de ciudades y me temo que el otro año viene a marcarle también movilizaciones rurales. Y si a eso usted le suma un problema fiscal insoluble, porque no logramos encontrar unas fuentes que más o menos equilibren un desbordado presupuesto público que tendrá que recortar el gobierno, y que le he oído al gobierno que está en la disposición de hacer lo que usted ha mencionado tantas veces, que se hizo en el gobierno del presidente Uribe, que yo además era funcionario suyo como superintendente, cuando nos tocó contraer el gasto, especialmente reformando las entidades del Estado. Yo creo que el gobierno tendrá necesariamente que volver otra vez a hacer una reforma administrativa que ponga en cintura la locura a la que llegamos, con el aplauso general del país, ¿no? Porque yo no había visto más medios de comunicación aplaudiendo la cantidad de vagabundería y la clase alta dirigente empresarial colombiana aplaudiendo la vagabundería, y yo me quedé solo en el Consejo Gremial. O usted no recordará cuando cogieron pues y me atropellaron porque yo me planté por una serie de temas y de que el gobierno, entre otras cosas manilarga, terminó negociando con la FARC, entre ellos una deuda explícita en materia del punto 1 de reforma de tierras, que le van a costar al gobierno de Colombia, al Estado colombiano, 127 billones de pesos en los próximos 15 años. Cójame el trompo en la uña. Y aquí aplaudíamos, el Consejo Gremial aplaudía, y la ANDI aplaudía, y todos los gremios aplaudían. Eso es lo que tienen que pagar los impuestos, ¿no? Bueno, Yo no entiendo.
Déjeme creer que Guillermo Botero desde Fenalco no aplaudía. Déjeme No, creer eso. ese no aplaudía porque ese estaba conmigo. Y Ah, ese bueno. también le quitaron la Cámara de Comercio. No, pero Ah, Consejo Gremial cuando hubo un pronunciamiento. A Guillermo Botero no, usted no se recordará que Santos en medio de las retaliaciones los sacó de la Cámara de Comercio y Guillermo, que es una persona ¿cómo se llama? Con valor, entonces planteó una candidatura propia y le ganó al gobierno y salió de la Cámara de Comercio ya no impuesto por el presidente, sino por la votación de los comerciantes de Bogotá. No, esa es otra historia. Una Esa es otra campaña, historia. una campaña en lo que ayudamos lo que pudimos desde acá, desde la hora de la verdad. Así Doctor es. José Félix Laforí, nos estamos jugando la vida con esa ley de financiamiento. Esto no es un problema de Carrasquilla, en cuyos zapatos nadie quiere estar. Nadie quiere estar en este momento en semejante plan. Pero ¿qué se hace? Pues sin el impuesto al mercado, sin el impuesto del hambre que nosotros llamamos, porque eso no es practicable, porque eso no es posible y eso no lo va a aprobar el Congreso. Entonces, medidas sustitutivas, ¿cuál? Entonces le quieren cargar la mano al petróleo. El petróleo estaba a 90 dólares y está a 66 y va para abajo. Entonces, ¿de dónde? ¿Qué es lo que quieren hacer? Impuesto a los dividendos. ¿Dónde van a conseguir un inversionista donde le graben también los dividendos? Bueno, doctor José Félix Laforí, no es fácil la situación, no es fácil, pero esto se debió proponer. Nosotros insistimos muy cariñosa, pero insistentemente, no, insistimos insistentemente, perdóneme la tautología, insistimos muy cariñosamente en que debió proponerse el 7 de agosto por la tarde, cuando todavía está el gobierno lleno de prestigio, lleno de respaldo y donde había podido proponer medidas heroicas que no se tomaron en su momento y que habrá que ver cómo se toman ahora cuando el Parlamento ya está en el plan en que está. La mayoría de los parlamentarios se están declarando independientes y van cuando les da la gana y aprueban lo que les da la gana y sabemos muy bien qué es eso que les da la gana. Doctor José Félix Laforí, usted nos ha pintado un paisaje dramático, pero hay que enfrentarlo y hay que superarlo y hay que sacar energías y nos ponemos a trabajar, pero en serio, trabajando todos por la salvación de este país. Doctor José Félix Laforí, presidente de FEDEGAN, como siempre, muchas gracias por estar con nosotros en la hora de la verdad. A usted